La religión de la Biblia es una religión del libro. La vida espiritual de la Biblia es una vida espiritual del libro. Cuando uno va al libro de Josué, al capítulo 1, lo que hay es una insistencia en que Josué, si quiere prosperar en la vida, si quiere que las cosas vayan bien, si quiere recibir las promesas de Dios, tiene que meditar día y noche en esas escrituras que ha recibido. Y por supuesto eso implica, aunque sea una consecuencia secundaria, que cualquier persona que es creyente es al mismo tiempo una persona que sabe leer y escribir. Esto parece absolutamente elemental. Eso ha implicado que a lo largo de los siglos, por ejemplo, entre los judíos haya habido un índice de alfabetización muy alto, y ha implicado también que, sin embargo, en aquellos pueblos que estaban vinculados al catolicismo, la alfabetización fuera muy escasa, porque para ser un buen católico, incluso para llegar a santo, no hacía falta leer y escribir. La Reforma, que vuelve a retomar a la Biblia como centro de la vida espiritual, tiene inmediatamente un impacto grandísimo en el terreno de la educación. Y de hecho, la Reforma crea las primeras escuelas obligatorias, gratuitas, abiertas a todo el mundo, que existen en la historia universal. Y lo hace porque la gente necesita saber leer y escribir para poder acceder a la Biblia. Eso va a tener un impacto de separación entre los países que abrazan la Reforma y aquellos que rechazan la Reforma, que dura prácticamente hasta el siglo XX. Las leyes educativas de los países católicos surgen ya en la segunda mitad del siglo XIX, algunas ya en el siglo XX. Por el contrario, las leyes educativas de aquellos países que han recuperado los principios bíblicos que vuelve a traer la Reforma surgen a inicios del siglo XVI. Implica casi en algunos casos 4 siglos de distancia en volver a la educación, y eso va a tener incluso una repercusión importantísima en un terreno como la ciencia. La revolución científica no va a aparecer en la poderosísima pero también católica España, no se va a producir tampoco en la muy poderosa y muy católica Francia. La revolución científica se va a dar en el norte de Europa, en países mucho más pequeños, mucho menos potentes, más pobres, pero que han vuelto a ese énfasis en la educación, en el estudio de la naturaleza del que habla la Biblia, y que acaba provocando una revolución científica. Y en ese sentido, y por supuesto esto lo podríamos ampliar mucho más, la Reforma es, por un lado, una inmensa revolución espiritual de regreso al Nuevo Testamento. Por otro lado, esa revolución espiritual tiene consecuencias de carácter social, de carácter cultural, de carácter económico y de carácter político que son enormemente beneficiosas y de las que seguimos nutriéndonos a día de hoy.